tiempo que estamos en épocas mundialistas. El día de mañana, precisamente 22 de junio, mañana es 22 de junio, ¿no? Se cumplen 40 años de la famosísima mano de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de ese evento? Que estaba jugando en el cuartos de final, estaban jugando Inglaterra contra Argentina, y pues Maradona, aquel futbolista que ya ni vive, pues metió la mano, ¿verdad? Y con la mano pues metió el gol. Y después cuando lo entrevistaban, pues él siempre decía que era la mano de Dios. ¿Y la mano de Dios puede estar donde hay trampa? ¿La mano de Dios puede estar donde no se agrada su voluntad? Y pensaba precisamente en aquí no se ve tal vez muy bien, pero es un cuadro muy famoso, no es un cuadro, es una pintura, mejor dicho, que está en la Capilla Sixtina y se llama La creación de Adán. Así se llama sobre todo porque hay lienzos muy grandes en toda la Capilla Sixtina. Para los que no saben, la Capilla Sixtina pues está en el Vaticano. Y creo que es mucho, bájale tantito porque tiene mucha ganancia y entonces se escucha ahí como ruido. Creo que estaba bien así como está, sí está bien, gracias. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en este cuadro Miguel Ángel pintó, pues como él se lo imaginaba, pintó a Dios, la mano de Dios, tocando precisamente a Adán, dándole vida a Adán. Así se llama la creación de Adán. ¿Por qué estamos hablando y bueno, aquí hablamos de la mano de Dios creando vida, hablamos de la mano de Dios ejercitando su poder. ¿Y por qué quise hacer esa comparación? Porque cuando ese futbolista dijo la mano de Dios, y cuando este pintor se imaginó la mano de Dios, nosotros, queridos, hoy vamos a hablar en este quinto de la serie. Recuerden que estamos predicando esta serie de la oración de Jabes, que es un modelo de oración. Nosotros tenemos varios modelos de oración en la Biblia. Uno de ellos es el Padre Nuestro, pero no es el único. Hay varios modelos de oración. ¿Y qué significa un modelo de oración? Pues cómo podemos orar nosotros. Recuerdan que sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor les dio como modelo el Padre Nuestro. Pero muchos años antes, ya allá en el libro de las Crónicas, que por cierto siempre decimos Primera de Crónicas, y no es primera, es primero porque es un libro, no es una carta, pero ya así como que se nos queda y decimos Primera de Crónicas, no, es Primero de Crónicas 4. Ya leímos el versículo completo, el versículo 10, aparece ese modelo de oración, y hemos estado viendo en esta serie. Primero vimos qué significaba el nombre de Jabes. ¿Se acuerdan qué significa el nombre de Jabes? Que produce dolor, o el que iba a producir dolor. Y recuerdan que los nombres en la antigüedad eran casi proféticos. Si alguien se llamaba Jabes, pues es porque toda su vida iba a producir dolor. Y por eso Jabes no se conforma, es una de las cosas que hemos visto, no se conforma y hace esta oración que nos deja ahí como un modelo, donde clama a Dios, donde invoca el nombre de Dios, y entonces le pide a Dios. Ya hemos estado viendo varias cosas que le pidió. La semana pasada, el domingo, vimos que le pidió a Dios bendición. Lo primero que le pide, ¿verdad? Si me dieres bendición. Y ya vimos, ¿no? Vimos por lo menos en 3, vimos que Dios bendice en lo material, Dios bendice en lo espiritual, pero también cuando nos bendice, nos da más responsabilidades. Cuando Dios te bendice, van a venir más que más responsabilidades. Pero Jabes no se queda ahí, no se queda nada más con esta parte de pedir bendición, sino que le dice también lo siguiente, que ya lo leímos, y como una segunda petición le dice: y si tu mano estuviere conmigo. Primero de Crónicas 4:10, la parte D del versículo, como la tercera parte del versículo. Entonces, fíjense lo que le está pidiendo Jabes a Dios: que tu mano esté. Y eso es un modelo de oración que nosotros podemos decir: Señor, bendícenos. Ya vimos lo que significa que Dios nos bendiga, pero también le podemos, Señor, decir al Señor: Señor, por favor, que tu mano poderosa esté sobre nosotros. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa que la mano de Dios esté con nosotros?
Fíjense lo que dice aquí. La frase central que sostiene todo el peso del futuro de Jabes no está en el tamaño de su tierra. Porque acuérdense que también ya vimos, esa no lo vimos un domingo, pero lo vimos en los martes. Recuerden que yo mando las predicaciones en audio, los martes también. Y vimos que una de las cosas que Jabes le pide a Dios, que ensanchara su territorio. Y ahí vimos también que se puede ensanchar el territorio físicamente, el territorio espiritual. Pero ¿de qué sirve, queridos, que nosotros tengamos un gran territorio, que tengamos un gran ministerio, o que tengamos, posesiones, pero no tenemos la mano de Dios? ¿Se acuerdan lo que Moisés decía y algunos otros líderes decían? Señor, si tu mano poderosa no va con nosotros, si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Entonces, el centro de todo lo que pide Jabes, hermanos, está no en el territorio ensanchado, sino en que esté con él, ¿la qué? La mano de Dios. Y vamos a ver entonces qué significa que la mano de Dios esté con nosotros. Fíjense, aquí nos dice por qué o el porqué de la mano. En el Antiguo Oriente, como dice aquí, hermanos, y también hoy en día, ahorita lo vamos a ver, pero vamos a ver en el Antiguo Oriente, la mano representaba en sí mismo, ¿qué, hermanos? El símbolo máximo de la capacidad operativa. ¿Con qué trabajamos nosotros, hermanos? Incluso nosotros decimos, mira, ven, échame una mano. Y cuando le estás diciendo a una persona que te eche una mano, no es que venga y te haga así, ¿verdad? ¿Qué le estás diciendo? Que te ayude en un trabajo, que te ayude en algo. Entonces, en el Antiguo Oriente era lo mismo. La mano era el máximo símbolo de la capacidad operativa y el poder, ¿qué dice? Y la presencia activa de una persona. ¿Con qué ejecuta una persona algo? Ahora, no es que Dios tenga mano, hermanos, eso es un antropomorfismo. En teología le llamamos antropomorfismo, yo lo he explicado en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque antropos significa hombre, morfos, forma. Entonces nosotros como humanos, como no podemos concebir a Dios, porque Dios es espíritu, pues le damos imágenes, y en la misma Biblia se le dan imágenes humanas a Dios. La espalda de Dios, el lomo de Dios, la mano de Dios. Entonces, cuando dice la mano de Dios, cuando Jabes clama por la mano de Dios, que esté con él, es el poder de Dios. El mismo poder de Dios ejecutando en nuestras vidas. Por eso en la pintura que vimos, que está en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel se lo imagina, y entonces él ve a Dios, él se imagina a Dios, le da forma humana, Dios no tiene forma, no sabemos cómo es Dios porque Dios es espíritu. Y ahí yo les diría, ¿cómo se imaginan ustedes a Dios? Hay gente que se lo imagina como un viejito, como un anciano, canoso, así, barbón, así dicen algunas personas, ¿no? Allá en Daniel hace una referencia y dice el anciano de días, pero no sabemos cómo es Dios. Pero Miguel Ángel se lo imagina así, se lo imagina, lo dibuja así a Dios, pero dibuja su mano, de la cual sale para crear a Adán. ¿Qué salió de la mano de Dios? ¿Qué salió, hermanos? ¿Qué salió, hermanos? Poder, hermano. ¿Por qué les da miedo decirlo? Salió poder de la mano de Dios. Y Jabes es lo que estaba pidiendo. Cuando le dice, si tu mano estuviera conmigo, le estaba diciendo, si tu poder estuviera conmigo, si la mano con la que ejecutas tus milagros estuviera conmigo. Por eso, hermanos, es bien hermoso este modelo y es bien pues bonito que quizás nosotros pudiésemos pedir de esta manera. Vamos a ver tres dimensiones, tres cosas en las que en la mano de Dios podemos ver que se mueve, y es a través de los milagros. ¿Qué es un milagro? En otras ocasiones les he dicho, ¿qué es un milagro? Es algo sobrenatural, algo que está sobre la naturaleza. Y Dios hizo muchos milagros, muchos milagros. El Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento se registran 35 milagros, pero la Biblia nos dice que no se podrían contar todos los milagros que Él hizo, pero se contabilizan 35 milagros. ¿Y qué significa entonces un milagro? El poder de Dios que está sobre nuestras limitaciones humanas.
Por eso es que cuando a una persona la desahucian los médicos y le dicen, tú ya no tienes, ya mira, vete a tu casa, llévenselo a su casa, ya que se muera, denle de comer lo que quiera porque ya se va a morir, porque está desahuciado. Pero la iglesia ora, Dios escucha y hace un milagro y esa persona la levanta. Si entendemos entonces que la mano de Dios obra ¿qué? Pero también su mano nos protege. Es un escudo que muchas veces es invisible. A veces no vemos cuando Dios nos está protegiendo. A veces sí. A veces Dios nos deja ver cuando nos defendió. Pero otras ocasiones, a lo mejor yo pensaba, hoy que venía en la mañana manejando en la carretera y yo venía orando, ¿no? Señor, la carretera está húmeda. Ustedes saben que la carretera de Huastepec hacia acá es una carretera con muchas curvas, está feita. Y yo venía orando, Señor, protégenos, cúbrenos, protégenos. Y ustedes saben, se poncha una llanta, cualquier cosa, uno se sale y ahí puedes quedar. Y vemos la protección de ¿quién? Su mano. Pero a veces no la vemos, por eso dice invisible. A veces no la vemos, a veces sí. Pero también, queridos, vemos su mano también, ¿qué hace? Nos da ¿qué? Nos guía, nos dice a veces cuando hemos perdido la brújula, cuando hemos perdido el norte, cuando hemos perdido el camino, con su mano poderosa Él nos dice, es por aquí, retoma el camino, es por acá. Amén. Y esas tres cosas son las que vamos a ver un poquito más a detalle. Vamos a ver entonces la primera. Dijimos que es ¿qué? La fuente de los milagros. Miren, pudimos buscar muchos versículos que hablan de esto, de la mano de Dios haciendo milagros. Pero baste solamente con este. ¿Cómo dice aquí Salmo 145, 16? Fíjense lo que dice. Escuchen con atención, léanlo con atención, con su mente, con su corazón. Dice aquí, abres tu mano. ¿Abres qué? Tu mano y sacias de favor a todo ser viviente. No solo a nosotros, los humanos, sino a todo ser viviente. Y hay gente que dice, mira la creación, mira la naturaleza. Esto es un milagro de Dios. Hermanos, dice aquí, y es cierto, el milagro verdadero ocurre en esta parte cuando el ser humano cesa su propio esfuerzo carnal y permite que la mano de Dios actúe. Precisamente lo que yo les decía, cuando un médico dice, humanamente ya no podemos hacer nada. Humanamente. Y entonces la poderosa mano de Dios ¿lo puede hacer? ¿O no lo puede hacer? Sí. Por eso cuando nosotros oremos, hermanos, digámosle al Señor que tu mano poderosa esté con nosotros. A veces nos acostumbramos, y eso hemos aprendido de Jabes, que Jabes no se dejó limitar por esos límites que tenía. Él pudo haberse conformado y haber dicho, pues toda la vida voy a ser una persona que causa dolor. Toda la vida. Y yo hasta les decía, yo me imagino los pasajes. Imagínense a Jabes, ustedes también, que muchacho, y se le veía una muchacha bonita y se le acercaba por lo natural, y entonces tenían ahí eso me lo estoy imaginando, yo hermanos no lo dice la Biblia, conste que estoy diciendo eso porque si no al rato van a decir, el pastor dijo que Jabes, no, eso me lo estoy imaginando nada más. Y que se acercara a él a una muchacha y la muchacha, ¿y cómo te llamas? Me llamo Jabes. No, sabes que yo no quiero nada contigo, porque tú nada más vas a producir. No. Pero él no se conformó, hermanos. No nos conformemos, porque a veces nosotros decimos, no, este marido ya no cambia, esta mujer ya no cambia, mi situación ya no va a cambiar. Pero cuando nosotros le decimos a Dios, tu mano poderosa, que esté con nosotros tu mano poderosa, sabemos que la mano de Dios hace, ¿qué, hermanos? Milagros. Sacias de favor a todo ser viviente. Él hace esos milagros, esos favores. Dice el Salmo 103, nos coronas de favores y misericordias. Amén. Amén. Entonces, hermanos, es bien importante porque los milagros ocurren cuando la mano de Dios se hace presente. Y miren lo que dice aquí. Esta parte es bien hermosa, por eso lo puse así con otro color. Un milagro o la mano de Dios altera las circunstancias
abre puertas imposibles de cruzar. Eso que tú no puedes hacer, eso que está cerrado desde hace mucho tiempo, eso que tú dices, no, hermano, ora al Señor y dile que tu mano poderosa esté con nosotros. Y Él puede abrir puertas que antes no se habían abierto, que estaban completamente cerradas, ¿las puede abrir? Sí. Amén. Mis amados hermanos, oremos de esa manera. Miren, vamos a ver otro ejemplo aquí bien hermoso. Fíjense, qué tremendo. Porque dice aquí, la mano de Dios sobre Egipto. Que dice aquí Deuteronomio 26. ¿Cómo dice aquí, hermanos? 26:8. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Para los egipcios fueron milagros. Para los egipcios fueron plagas, las 10 plagas. Imagínense cuando los egipcios veían a las millones de langostas, cuando los egipcios les caían en la cabeza esas bolas grandísimas de granizo de este tamaño. Y ustedes conocen las 10 plagas. Para ellos fueron eso, fueron plagas. Pero para el pueblo de Dios, ¿qué fue? Ahí lo dice bien clarito, hermanos. Con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, nos sacó de Egipto. Cuando Jabes le pide a Dios que su mano esté con él, le está diciendo que esa misma mano poderosa, aquí todavía dice brazo fuerte, no solo la mano, sino el brazo, nos sacó con poder. Hermano, Dios te puede sacar con poder de cualquier Egipto donde estás ahora. ¿Sí o no? Sí. La mano divina interviene para reescribir tu historia y por encima de tu pasado. Amén. Hermanos, cuando salió el pueblo de Israel, o los hebreos, que ahí todavía no se llamaba pueblo de Israel, pero cuando salieron los hebreos, salen de Egipto. Incluso los mismos egipcios les dieron joyas, les dieron oro y les dijeron váyanse ya, porque vieron el poder de ¿quién? De Dios. Que para los impíos son plagas, pero para sus hijos son ¿qué? Milagros. Por eso nosotros no tenemos que temer, hermanos, porque la mano de Dios está con nosotros. Ahora, aquí hay algo bien importante que en esta parte quiero acentuar aquí. Para que el pueblo que estaba viviendo en Egipto, el pueblo de Dios, los hebreos, no les viniera todas esas calamidades, ¿dónde tenían que estar? En sus casas. ¿Y dónde estaban sus casas? Estaban en Gosén, un territorio que el faraón les había dado a ellos para que vivieran, porque a los egipcios les era abominación vivir con pastores. Tenían un territorio especial y ese territorio el territorio de Dios. Y en ese territorio, en todo Egipto las luces estaban apagadas, pero en las casas de los hebreos había luz. Hermano, si tú quieres que la mano de Dios esté contigo, tú tienes que estar con Dios, tienes que clamar a Dios. Ya vimos, como dijimos, ¿no? Que Maradona dijo, la mano de Dios. No, esa no fue la mano de Dios, fue su mano tramposa. La mano de Dios está con sus hijos. La mano de Dios está con los que le buscan, con los que le siguen, con los que claman a Él, con los que le invocan. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver, ya vimos entonces en los milagros, ya vimos su mano, es una mano milagrosa, pero también vimos, y lo vamos a ver más detalladamente, que su mano nos protege, que es un escudo de protección, dice aquí. Amén. Miren lo que dice Juan 10:29. Es uno de los nombres, ¿verdad?, que se le da al Señor Jesucristo, el buen pastor. Y aquí podemos hablar, y dice, ¿verdad?, esta parte, nada más esta porción. Y nadie las arrebatará. ¿De qué estamos hablando? Y el Señor Jesucristo dice, nadie las arrebatará
de la mano de mi Padre. Y está hablando de su rebaño, está hablando de sus ovejas, está hablando de su pueblo. Nadie, y allá todo Romanos 8 nos habla de eso. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni hambre, ni miseria, ni desnudez, ni espada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque aquí lo dice muy claro, queridos hermanos. Nadie les arrebatará de la mano de mi Padre. Porque Él nos cuida, porque Él nos protege. Ay, es que tengo miedo. Ay, es que voy a salir. Ay, no tengas miedo. Ora al Señor. Sal confiado, porque el que te cuida. ¿Se acuerdan ustedes también? Viene a mi mente ese pasaje. Estaba Eliseo. ¿Cómo se llamaba su criado de Eliseo? ¿Se acuerdan? Giesi se llamaba, ¿no? O Giesi. Giesi. Yo he escuchado de las dos maneras. ¿Y qué dijo Eliseo? Señor, te ruego que le abras los ojos para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Si Dios nos permitiera ver, hermanos, si abriera esa ventana espiritual donde Él está peleando la batalla con el enemigo, como yo les decía, a veces no vemos, hermanos, no vemos de cuántas nos ha librado. Imagínense que pudiésemos ver una película de todas las veces que nos libró Dios en el día, de muchas cosas, o en la semana, o en el mes. Y a veces pienso, fíjense lo que les voy a contar. Un hermano en una iglesia donde yo estuve pastoreando, él nos cuenta que una vez su niña salía de la primaria, y entonces se paró, eran dos de sus hijas que iban a la primaria, y se paró una camioneta allí enfrente de la primaria, y se bajó un fulano y les dijo, le dio el nombre del papá, fulanito de tal me manda por ti. Le dio santo y seña. Ese hombre se las quería robar. Y estas niñas que ya tenían como entre 9 y 10 años, algo les dijo y se echaron a correr. Y después el hermano contaba y decía, yo estoy seguro que quien me las protegió, quien me las cuidó, fue mi Dios. Amén. Y esas son cosas que nos pasan para que nos demos cuenta que Dios nos cuida. La mayoría de las veces, como vimos, es invisible. La mano de Dios no la vemos, pero allí está cuidándonos. Porque, hermanos, cuando conquistar un nuevo territorio como Jabes le pidió, atrae inevitablemente envidias, inevitablemente oposición. Y entonces, por eso oramos y le decimos, Señor, que tu mano nos cuide. Que tu mano poderosa nos cuide. Amén, hermanos. Amén. Y qué hermosa oración, ¿no es cierto? Es una oración hermosísima. Pedirle al Señor que nos cuide. Como dice aquí, esa cobertura es invisible, ya lo vimos. Entonces, estar cuidados, protegidos por la mano de Dios, significa estar completamente fuera del alcance espiritual ¿de quién? Si Dios es con nosotros, hermanos que tienen miedo, ay, en la noche, es que me va a salir la bruja, es que me va a salir el espanto, es que me va a salir, no te va a salir nada, la manga del muerto, no te va a salir nada. ¿Sabes por qué? Porque para empezar, no hay espantos, no hay brujas, no hay nada de eso, no existe, yo lo he dicho hasta el cansancio, no existe nada de eso. Lo que existe son demonios. Eso sí, todo lo demás lo creó el hombre. Que los chacales, no, chacales, no, ¿cómo se llaman esos? Esos son los contrarios. Esos meros, ya me saben, los nahuales. Que una persona que dice, ahí se ve el hombre lobo y todas esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que un hermano, no, sí, mire, allá está en el monte, ahí se ven las luces de las brujas, pastor. O sea, por favor. Sí existe el mal, claro que existe el mal, claro que existe el demonio, sí existe. Existen los demonios, claro que sí. Pero hermano, tú no tienes que guerrear ni estar peleando. No nos vaya a pasar como aquellos en el libro de los Hechos, aquellos que decían eran hijos de un tal Ezeba. ¿Se acuerdan ustedes que menciona que quisieron pelearse con el demonio ahí? Y dijeron, bueno, pues es que nosotros conocemos a Pablo y a Jesús, pero a ustedes no, y les metieron una pela tremenda. No, hermanos, no pelees, tú no pelees. Tú ponte en las manos de Dios. Porque la poderosa mano de Dios es la que nos cuida y la que nos protege. ¿Amén? Amén.
Qué hermoso pedir, Señor, que tu mano poderosa me cuide, me proteja. ¿Qué mejor lugar que ese? Hay algunos que oran y dicen, hermano, pues que estemos en el hueco de tu mano. Así están varios versículos, varios salmos. Tennos en el hueco de tu mano. ¿Qué significa eso? Tennos en el hueco de tu mano. Cuídanos, protégenos. Aquí nada nos va a arrebatar de tu mano, como leíamos ahí, ¿verdad? Ahí lo dice bien clarito, ¿verdad? Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, porque en la mano del Padre estamos protegidos. Amén. Pero vamos a ver, hermanos, pues esta cuestión aquí, fíjense, otro ejemplo más, aquí lo tenemos, fíjense, Daniel 3:17, ¿se acuerdan de los amigos de Daniel? Porque nosotros hemos leído sus pasajes muchas veces. ¿Cómo dice aquí? Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del lobo de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey. Fíjense, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Cuál es la mano más poderosa? ¿La de Dios? ¿O la del rey de Babilonia o el rey de Persia? Y vaya que esos reyes eran semidioses y eran poderosos. Si esos reyes decían esto, se hacía. ¿Se acuerdan cuando leíamos el libro de Esther? Si pasaba alguien sin su autorización, tenía que él mostrarle sus cetros y no lo mandaban a matar. Así era el poder de esos reyes, semidioses. Pero aquí nos dice, no. Aquí nuestro ¿Verdad? Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y hasta hay un canto que dice, ¿verdad? Y tu mano nos librará. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Ya hasta me desvié, ¿verdad? Pero y su mano nos librará. Amén. Entonces ya vimos estas dos. Su mano hace milagros, su mano nos cuida. Pero vamos a ver esta tercera, hermanos. Y es que su mano nos da dirección, nos guía. ¿Verdad? Aquí nos da propósito. Fíjense lo que dice Salmo 139:10. Aún allí me guiará tu mano. ¿Se acuerdan de qué habla el Salmo 139? Ahí se mencionan muchos de los atributos de Dios. Dios es omnipotente. ¿Qué significa qué? Es un Dios omnipresente. ¿Qué significa qué? Y ahí dice el Salmo, si me voy hasta lo más profundo del mar, si me voy a donde sea que me vaya, ¿a dónde huiré de tu presencia? Ni las tinieblas ocultan de ti. Y por eso en este Salmo dice, aún si fuere al Seol, si fuere a lo más, aún allí me guiará y asistirá tu diestra. Hay dos acepciones ahí, mano y diestra. Este es un salmo sintético. Hay salmos que son antitéticos, hablan del bien y del mal, y este es un salmo sintético porque nos habla del mismo concepto con dos palabras, mano y diestra. Entonces nos está diciendo aquí, aún allí me guiará ¿quién? Entonces, hermanos, un territorio amplio como el que pidió Jabes y como el que Dios te va a dar, se convierte en un laberinto porque a veces perdemos el rumbo. ¿Cuántas personas cuando Dios les da algo de más, se les sube a la cabeza? Yo a veces pienso eso, cuando Dios te tiene, porque nunca te va a hacer falta nada, Dios te tiene con lo necesario. Y a veces servimos más a Dios cuando nos da lo necesario, pero a veces te da una casa, te da un carro, te da trabajo, y empiezas tú como a abandonar a Dios, como a dejar a Dios. Pierdes el rumbo. Ese es un ejemplo. Pero muchas veces perdemos el rumbo, queridos hermanos. Es bien fácil. Incluso nosotros como siervos de Dios, yo lo he dicho muchas veces, no es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. Porque tú como ministro pueden pasar semanas que tienes tanto trabajo y tienes que hacer esto y aquello y a veces te olvidas que tienes que orar, que tienes que estar en la presencia de Dios. Te desvías. Entonces, ¿qué hace su mano? Nos guiará, nos guía.
nos asirá. Cuando tú tomas la mano de un niño, eso significa asir. Le tomas la mano, le dices, mira, es por acá. Así hace Dios con nosotros. Por eso dice aquí, sentir el suave toque de su espíritu que te susurra con poder. Este es el camino, camina por fe. A veces Dios te mostrará el camino con lo que te dicen otras personas. Si varias personas por diferentes lugares te dicen, va lo mismo, y tú neceas, y Dios te muestra el camino a través de leer su palabra. Porque mucha gente le gusta, ay, no, sí, que el Señor me muestra en visión, en sueño flojo, lee la Biblia. Ora. Qué fácil, ¿no? Para que el Señor, ¿qué tal que tomaste 5 o 6 tacos más a la noche y tuviste pesadillas? Entonces, ese conjunto, el Señor te guía a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y te va diciendo para dónde le des. Cuando hemos perdido el rumbo, su mano nos guía. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿quién los iba guiando? ¿Cómo los iba guiando? Dice su mano poderosa, porque su mano, acuérdense, Dios no tiene mano, es una manera nada más de decirlo. Es el poder de Dios que los iba guiando. Y nos va a guiar, hermanos. Pero nosotros tenemos que estar en esa misma sintonía, tenemos que estar en ese lugar donde Dios bendice, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿buscas la mano de Dios? ¿O eres como aquellos, como dice ese dicho del mundo, que muerdes la mano que te da de comer? Porque a veces eso hacemos. Lejos de agradecerle a Dios todo lo que nos da, que viene de su mano, a veces somos malagradecidos y pensamos, esto lo tengo porque yo soy muy bueno, porque yo soy muy ducho en lo que hago. Mi hermano, lo que tienes, si eres cristiano, viene de la mano de Dios. Amén. No busques, querido hermano, la bendición, busca la mano que bendice. Esa mano que bendice. Y así pensaba yo, si a veces le besamos aquí en estos pueblos, yo decía la otra vez a los papás, a los antiguos, les besaban la mano. Yo pensaba, ¿por qué a nuestro Dios no acercarnos y siempre adorarlo? Él no tiene manos, vuelvo a repetir, pero acercarnos y quizá imaginarnos y besarle la mano, besarlo, alabarlo, glorificarlo, decirle, Señor, bendícenos, que tu mano poderosa nos acompañe. No queremos ir a ningún lado si tu mano no va con nosotros, si tu mano no hace milagros, si tu mano no nos protege, si tu mano no nos dice por dónde.